Hola a todos, bienvenidos a Fiore Fútbol. Hoy programa de 105 por 68, programa número 28 y hoy estamos con Daniel Muñoz. Hola Daniel, Hola, muy buena, Ignacio, ¿qué tal? pues hoy tenemos un analista de arrendamiento, un entrenador de fútbol, como nos va a comentar, que ahora mismo está trabajando en NAC Sport. Eh, Ha estado toda su carrera, ahora veremos, relacionada con el Betis, pero bueno, ahora es el responsable en asesorar pues, en el uso de herramientas, en este caso tanto de NAC Sport como de Clip Draw, pues a los clubes profesionales y a sus cuerpos técnicos pues, en el manejo de herramientas y bueno, pues para sacar el mejor aprovechamiento de ellas y pues, bueno, elevar el nivel competitivo de las plantillas que dirige. Esta nueva etapa, luego hablaremos del Betis, te saca de lo que ha sido toda tu vida profesional. Empezaste muy joven y quizás, bueno, saliéndote un poco lo que es la normalidad, directamente empiezas en un club profesional como es el Betis, en las categorías inferiores, y fuiste ascendiendo, pues bueno, hasta ser pues responsable, ¿no? Del área del departamento de análisis durante unos años. Entonces, bueno, ¿cómo estás viviendo? Llevas un año en NAC Sport, ¿cómo estás viviendo pues, cambiar tu faceta profesional de lo que es el terreno de juego, por así decirlo, a los despachos? Sí, la verdad que es un poco diferente, pero es una función que la verdad que me está gustando lo que estoy haciendo y sobre todo porque me recuerda un poco a todos esos déficits que vives cuando eres analista, en este caso de primer nivel, ¿no? Y es que como que echas un poco de menos que las empresas que tratan contigo en el día a día, tanto para soporte, para las herramientas, como que hay un déficit en cuanto a la profesionalización, ¿no? A que te entiendan lo que es el trabajo del día a día, a que te entiendan cuáles son las necesidades que tienes, el estrés que genera el trabajo de, como te decía, del día a día. Entonces, bueno, pues ahora yo desde este lado, pues intento eso, intento tanto a los analistas como a los cuerpos técnicos de primer nivel, pues ayudarlos a que puedan trabajar de forma más cómoda, que hay procesos que son mucho más rápidos, que le van a ayudar en tiempo y en calidad. Entonces, todo eso que sé que les ocurre en el día a día, pues ayudarlos para que puedan trabajar mucho más cómodos y sobre todo orientados a la eficiencia en el trabajo. Supongo que te pasaría a ti, o lo que es ahora tu labor es sintetizar, ¿no? Como dices, pues el aprovechamiento en este caso, tanto de NAC Sport como de ClipDraw. El mayor de los problemas, cuando he hablado con profesionales del fútbol, cuando se dirigen empresas proveedoras de datos o de herramientas de análisis, ¿no? De vídeo, como podría ser donde estás ahora, es que no tienes tiempo a lo mejor para poder trabajarlas, para poder conocerlas y para poder implementarlas. Entiendo que, claro, tu labor, ¿no? Es ayudarles en esa transición para que sea lo más rápido posible. Sí, totalmente. De hecho, Ignacio, te cuento la anécdota. Yo cuando empiezo en este caso a hacer trabajos de análisis, pues prácticamente tuve que ser casi autodidacta. O sea, yo me encuentro con un programa de análisis, curiosamente, yo empecé con Nuggetsport y aprendí por mí mismo, indagando un poco, buscando vídeos de YouTube, los tutoriales. Y claro, ahora te das cuenta que, por ejemplo, hoy en día, pues nosotros casi dentro de la empresa, pues tenemos los cursos. Entonces, ya el analista que esté empezando o el analista que quiera empezar no tiene por qué aprender por sí mismo, sino que ya hay muchos más medios para que empiece a usar el programa de forma eficiente, que empiece a trabajar utilizando todas las herramientas. Y claro, todo eso pues hacemos que los profesionales pues cada día sean más profesionales y se dediquen de verdad a lo que tienen que hacer, que en este caso es analizar, no pelearse con la herramienta para poder sacarle rendimiento. Uh -huh. Y en este primer paso que has hecho, un año llevas, echas de menos, no obstante, el estar cerca de lo que es el terreno de juego, del banquillo. Bueno, otra forma de ver el fútbol. Ahora es verdad que sigo viendo fútbol porque es mi pasión y es lo que me gusta, pero bueno, lo veo de forma más tranquilo. Ahora elijo los partidos que quiero ver, que es algo que durante tu trabajo de analista, pues prácticamente ves al rival que te vas a enfrentar, te centras sobre él y una vez que terminas, pues con el siguiente, pues ahora no, ahora vivo el fútbol de otra forma, sigo estando cerca a él, sigo estando relacionado, veo muchos procesos de trabajo, veo muchas formas de trabajar y bueno, pues todo eso también enriquece.
Mm. Oye, en NAC para los que nos vean, más conocida la herramienta como tal, ¿no? O la empresa en sí, con los servicios que provee, que es, bueno, es lo voy a simplificar, tú le añades lo que veas oportuno. Es una herramienta de edición de vídeo y además estás en NAC y ClipDraw, que a lo mejor sí que se conoce menos. Entonces, bueno, coméntanos qué aporta o qué diferencias hay, más que diferencias, ¿no? En qué se complementan o para qué sirve cada una de ellas. Bueno, al fin, bien, Sport es una herramienta de videoanálisis específica de ello que te permite pues, ir analizando situaciones de juego o situaciones individuales de jugadores, creándote líneas de tiempo prácticamente por cada aspecto, lo que te ayuda mucho después a poder filtrar la información, a poder recogerla, a poder editarla y bueno, Clitro te da ese toque de calidad que es una herramienta de dibujo que te permite hacer animaciones en las imágenes con el objetivo de que una vez que terminas de analizar, por así decirlo, tu partido o al jugador o la situación que tengas que analizar, ya puedas cerrarlo desde el programa con sus dibujos hechos, con sus animaciones y ya tienes el trabajo terminado. Mm. Eh, ahora, en tu etapa en el Sport, antes hemos dicho que estuviste en el Real Betis, empezaste directamente en el fútbol profesional, como hemos comentado, recién licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, estabas también obteniendo el título de entrenador. Y empiezas como entrenador en el Betis, hemos hablado alguna vez y bueno, pues eres ahora analista de rendimiento, analista táctico, pero como tú te defines, tú lo dices personalmente, si me lo has dicho, yo soy entrenador. Entonces, bueno, tus primeras etapas es, como digo, en las categorías inferiores del Betis. ¿Te queda muy lejos ya en la memoria el hecho de dirigir equipos? No, para nada. Eso yo creo que al final eso es como un poco como la profesión, ¿no? Se lleva dentro y para nada. Me considero entrenador porque entiendo que para ser analista tienes que ser entrenador, porque al final estás dentro del cuerpo técnico y la información que tú has recogido con tus análisis la tienes que transmitir, en este caso, al máximo responsable, que es el entrenador. Entonces, si no eres capaz de poderle aportar al entrenador todos esos conocimientos que has visto, difícilmente puedas mantenerte en tu estatus. Decía, ya lo he dicho, ¿no? En la entrevista, bueno, que lo normal no es quizás empezar, además a tu edad, ¿no? Haber empezado en el Real Betis, en un gran club, ¿no? En referencia, haber trabajado, un primer trabajo en lo que sería la academia del Betis, entiendo que este buen trabajo te hizo pues, ir adquiriendo responsabilidades y desde el 2016, 2017 hasta el 2020 pues has trabajado pues, con la dirección deportiva y con el primer equipo. Leo, Manuel Pellegrini, Alexis Trujillo, Rubí, Quique Setién, Víctor Sánchez del Amo, Gustavo Poyet. ¿Qué experiencias, ¿no? Has podido vivir con todos ellos y lo mucho que te habrá aportado? Sí, la verdad que ha sido una experiencia increíble. Ese proceso de cómo llega el primer equipo, Ignacio, es prácticamente casi un reflejo de cómo es el tema de análisis actualmente. Eh, como decía, yo era entrenador en las categorías inferiores y había un déficit, en este caso en el club, en la parte de análisis, y se me surge la oportunidad de poder crear algo. Lo creamos, empezamos a hacer algún análisis particular para el segundo equipo, pero había esa demanda en el primer equipo que es lo que me lleva en este caso a llegar al primer equipo. Y con todos esos entrenadores, pues perfiles de entrenadores diferentes, metodologías diferentes, cada uno enfoca la parte de análisis de una forma, que eso pues la verdad que me ha ayudado mucho a enriquecerme y aprender bastante de cómo llevar a cabo, por así decirlo, ese estudio de tanto del rival como del propio a la hora de reflejarlo a los jugadores, que estamos hablando de que ya son jugadores pues, de un nivel pues, prácticamente top, ¿no? Y ha sido una experiencia increíble. Y al final, como dices, diferentes entrenadores con diferentes visiones del juego. En una época en la que bueno, se tiende más a la objetivización, pues no deja de ser enriquecedor bueno, pues que haya diferentes visiones del fútbol, ¿no? Del juego, del desarrollo del juego y que los profesionales al final, en este caso como era tu caso, pues os tengáis que adaptar, ¿no? Y usar esos datos objetivos de una u otra forma según las necesidades propias de cada cuerpo técnico.
Ahora analista de rendimiento, entrenador siempre, pero analista de rendimiento ahora, más específicamente. Hace unas semanas estuvimos hablando con un analista de rendimiento, el primero que pasó por el canal, con Diego Castello, que es Castelo, que es argentino, y hubo una parte de la entrevista que a mí me parece muy interesante, que era todo lo que era el partido en directo, ¿no? El análisis en directo, que entiendo que también ha sido tu labor. A mí me parece interesante por el hecho, a lo mejor que lo desconoce, ¿no? Fuera de lo que es el círculo más profesional del fútbol, bueno, pues que son esos 45 minutos, está el trabajo durante la semana, que tiene sus plazos y sus tiempos, pero hay esos 45 minutos en los que tienes que presentar un informe en el descanso al entrenador o al cuerpo técnico, ¿no? Y además todo ya muy cortado, muy delimitado, porque son de esos 15 minutos necesitan un tiempo en concreto. Bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Lo has visto así de estresante? El ir desde donde obtuvieras las imágenes, editarlas, ¿no? Un poco y bajar corriendo al vestuario. Bueno, ¿cómo era tu proceso de trabajo, tu metodología de trabajo? Pues nosotros en ese caso, pues, bueno, mi figura siempre viajaba con el cuerpo técnico, ¿vale? Con los entrenadores que hemos nombrado. Y el día de partido, pues nosotros estábamos siempre arriba en una especie de despacho, de una salita, ¿no? Te hablo en este caso de los partidos de casa, ¿no? Cada estadio tiene su zona específica. Y bueno, pues desde ahí nosotros trabajamos con Nugget Sport y hacíamos el corte en directo, donde tú recibes la imagen. Cuando no era partido, en este caso de competición oficial, pues con cámara y capturadora. Grababa, tenía ya previamente que con todos los cuerpos técnicos habíamos hablado que cuál era la información que le interesaba que en ese caso que la mandáramos y nosotros no esperábamos, por ejemplo, a bajar al descanso para mostrar imágenes. Nosotros en el propio partido in situ íbamos mandando acciones de vídeo al banquillo. En el banquillo, pues dependiendo del cuerpo técnico, en algunos casos pues, era un asistente, en otros casos era entrenador de portero, que con el iPad recibía en ese caso las imágenes. Ellos ya esa imagen sabían que previamente, pues si nosotros habíamos decidido mandarla abajo era porque la considerábamos importante. Al mandarla se mantenía el nombre de la etiqueta, por lo que ya sabían por qué mandábamos esa imagen, si era una fortaleza, si era una debilidad, si era algo a corregir, si era algo a reforzar. Y ya prácticamente in situ, pues se intentaba tomar esas correcciones. Uh -huh. Y sobre todo, lo decíamos estresante, sobre todo por la inmediatez del trabajo, que lo tienes que ver y Sí. mandar, sino también un poco nos comentaba Diego, y supongo que también sería tu caso, el hecho de que tienes que mandar una información que va a ser una toma de decisión, es decir, no hay mucho periodo reflexivo. Cuando trabajamos con datos y trabajamos en estas situaciones es para que haya pues un tiempo de reflexión para tomar una decisión. Y esto, por eso a mí me parece interesante y me gusta escucharlo, ¿no? De profesionales como es tu caso, bueno, pues al que lo está haciendo en este caso tú o como era Diego, pues bueno, un poco la presión de no puedo fallar en lo que estoy mandando. Está claro, es un momento prácticamente de vida o muerte, por así decirlo, porque te la juegas todo a que la información llegue, que llegue correctamente, que sea la información en este caso que se necesita. Yo para eso, Ignacio, es verdad que me gusta decir que es clave que el analista en este caso conozca cuál es el plan de partido, conozca cuáles son en este caso la idea o la intención del entrenador y del cuerpo técnico, no solo en el trabajo del equipo, sino para orientar ese partido, conocer al rival, porque claro, si tú no sabes o no estás en el día a día con el cuerpo técnico, no ves cómo preparar los entrenamientos, no ves cuál es la intención en ese caso del plan de juego, difícilmente a la hora de tú dar este mensaje vas a estar cerca de lo que ellos necesitan. Entonces, yo creo que es muy importante tú estar en el día a día con ellos y saber todo eso, porque después cuando estás en el partido vas a detectar rápidamente la situación que sabes que hay que corregir, porque ya previamente has escuchado el plan, has escuchado que lo que hay que hacer, ya conoces al rival, sabes cómo se comporta el rival en las diferentes situaciones y teniendo toda esa información es mucho más fácil a la hora de decidir, aunque todo eso, ya te digo, que te genera estrés porque tienes que estar pendiente del partido, tienes que estar pendiente de lo que estás en este caso etiquetando, tienes que estar pendiente de muchos estímulos. Pero esa información es clave que la tengas previamente. Además, en el caso del analista de rendimiento en el fútbol, bueno, pues la incursión de nuevas tecnologías facilita muchas cosas.
Pero no sé si en vuestro caso tanta tecnología os facilita. Hablamos, hago referencia porque, bueno, ya digo que es una entrevista que me pareció muy interesante, de la evolución del analista de rendimiento, así lo veíamos tanto Diego como yo, pues bueno, empezó siendo, voy a simplificarlo mucho, pues un editor, ¿no?, de jugadas, y ha ido evolucionando hasta, bueno, pues todo el valor y todo el contenido que está teniendo. Y hablábamos de los datos, que la introducción de los datos pues ya es algo que en esta inmediatez pues hay que visualizarlos y ponerlos y manejarlos, pero es que además, como hablábamos contigo previamente a esta entrevista, pues se añade también, en el caso que estás incluido, pues el dibujo. Entonces, son más herramientas, pero a añadir en un trabajo en un tiempo delimitado, que ese sí que no cambia. Entonces, bueno, tú también has visto esta evolución y esta introducción de nuevas herramientas, en algunos casos no ha facilitado el trabajo. Totalmente. De hecho, la mayor excendencia es el dato, el dibujo, ¿no? Y como tú preguntabas antes, el envío de la imagen al banquillo. Esas son las mayores excendencias a día de hoy que me encuentro en el día a día. ¿Cómo puedo mandar imagen al banquillo? ¿Cómo puedo mejorar en el diseño de mi edición de vídeo para que al jugador le sea más atrayente? Y quiero tener datos. Quiero tener datos, en este caso, pues bueno, generados por uno mismo, ¿no? El tema del dato es... creo en el dato, creo que es necesario, creo que es un avance enorme, pero me gusta siempre cogerlo un poco con pinza, ¿vale? Y te explico por qué el tema de coger con pinza. El dato te ayuda muchísimo, pero en ciertos momentos, dependiendo de cómo lo utilices, te puedes desvirtuar un poco, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay veces que obviamos el contexto. Y te pongo un ejemplo muy claro, Ignacio. No es lo mismo enfrentarte, en este caso, a un equipo grande en las primeras jornadas que en las últimas jornadas. O antes de un partido, en este caso, de un derbi o después de un derbi. Si está un jugador lesionado, no está ese jugador lesionado porque es un jugador clave. Entonces, hay muchos aspectos que tenemos que tenerlos claros para que cuando generemos esa información o busquemos esa información sea lo más parecida al contexto que nos vamos a enfrentar. ¿Vale? No sé si me estoy explicando. Sí, eh, a mí me ha quedado claro porque además siempre en el fútbol, los que han visto las entrevistas, siempre valoramos la parte objetiva, en caso personal. La tengo que valorar lo que es todo el tema del dato, pero siempre la parte subjetiva, la del ojo, no se debe olvidar, que es un debate que hay en el fútbol. Hay teorías que hay que ir casi a la objetivización pura. Y si yo siempre pongo, y es muy recurrente en el canal, dos películas, que una es Moneyball y la otra es Golpe de Efecto, que es de béisbol, que son del mismo tiempo coetáneas, no sé si las has visto, yo he puesto el ejemplo aquí, ¿no? Una es de Brad Pitt y otra de Clint Eastwood, y son dos, dos héroes diferentes, uno la parte objetiva que es Brad Pitt y otra la subjetiva que es Clint Eastwood, ¿no? Y deben ir de la mano, deben ir de la mano por lo que dices. Totalmente. Y por otra razón, porque el fútbol es un juego y yo también, no sé si he puesto en el canal, hay ejemplos, tú preparas todos los datos, toda la preparación para un partido, para una final de Champions, como le pasó al Tottenham y, en el minuto, y al minuto pues tu jugador central pues hace una mano y eso es una norma del juego y todo el trabajo que has hecho pues ya te cambia cuando quedan 89 minutos de partido, ¿no? Y entonces estas cosas, o lo que tú dices, ¿no? Estados de ánimo de los jugadores, no es lo mismo un derby, pues como lo habrás vivido tú, ¿no? Un Betis-Sevilla con toda la presión que tienen los cuerpos técnicos, las aficiones y, por supuesto, los jugadores. No salen el rendimiento de un jugador, seguro que varía mucho en un partido pues cuando juega contra Sevilla y los jugadores de Sevilla cuando se enfrentan al Betis, ¿no? Por poner un ejemplo muy claro. Y eso al final pues también hay que reflejarlo y hay que saber interpretarlo como era tu caso, ¿no? Yo siempre pienso que el dato tienes que tenerlo ahí, tienes que consultarlo, tienes que saber cuál es el dato que tienes que consultar y tú tienes que generar datos, ¿eh? Yo pienso que no solo tenemos que apoyarnos en los datos, en este caso, que nos reportan, que hoy en día en la élite es increíble, Ignacio, no podría hacerte una idea de la de datos y la de información que tienes de todo, que si tuvieras que pararte a mirar una por una, ya te digo que no cumplen los plazos imposibles, pero sí tienes que saber cuáles son los datos que necesitas en esa interpretación, ¿no? Para que a ti de verdad te ayude. Y a mí, por ejemplo, es un método que a mí me gusta particularmente, cada uno lo utiliza como quiere. A mí me gusta siempre ver primero y después mirar los datos, porque
Si miro el dato primero y después veo el partido o analizo, creo que me puede desvirtuar un poco mi visión a decir, ve, esto está ocurriendo porque en estos datos era bueno ese equipo, o esto no está ocurriendo porque en esto no era bueno. Entonces prefiero verlo, veo el partido, analizo los partidos, en este caso que considero oportuno, o que ya previamente lo hayamos hablado, y una vez que ya he analizado los partidos, que he sacado mis conclusiones, voy al dato y me apoyo. E incluso muchas veces, pues el dato me hace como ponerte en duda, ¿no? Y, oye, pues voy a ver ese partido porque en ese partido surgieron cosas que me pueden ayudar. Entonces, creo que el dato es un apoyo fundamental que tenemos, como un colchón que tenemos ahí para poder, en este caso, apoyarnos. Y de la misma forma, lo que te decía, generar nuestros propios datos, generar nuestros propios datos a nivel de entrenamiento, generar nuestros propios datos de la competición y del equipo. Y oye, ¿por qué no? Luego, pues un poco enfrentarlo entre los datos que te dan otros proveedores, ¿no? Creo que ahí está la riqueza del dato. Sí, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? La cantidad y cada vez vamos a tener más herramientas. Nosotros cuando hacemos los trabajos en el fútbol nos pasa, ¿no? Lo que dices, los datos tienes que saber porque tienes tantos datos en la mesa y cada vez vas a tener más y cada vez de una forma más inmediata. Incluso, bueno, hay una democratización del dato. Tú hablas en el fútbol profesional, pero cada vez vamos viendo, ¿no? Cómo va bajando de categoría y, bueno, pues tienen más herramientas y a veces sí que nos llegan, pues a nosotros particularmente, un poco locura, ¿no? ¿Qué hago con todo esto? En el fútbol profesional ya pasó hace años, esto de con proveedores de datos y herramientas y dices, bueno, pues hemos comprado unas cosas o nos están prestando un servicio que no sabemos muy bien hacerlo con él. En tu caso, y siguiendo con el tema de Betis y el tema de análisis de rendimiento, y también lo mencionabas, bueno, pues ha sido parte de la creación, ¿no? De un departamento en un club profesional avanzado, es el del Betis, lleva ya unos años. Y en el tema de análisis de rendimiento también, ¿no? Creo que pues antes hubo un equipo, ¿no? Creo que Guardiola y ya empezó a trabajar con análisis de rendimiento unos años antes, pero bueno, vosotros también habéis sido pioneros y bueno, pues desde tu experiencia también que también habéis sido referencia, ¿cómo lo ves o cómo ha sido toda esta etapa? Pues mucho trabajo y siempre con la intención de ayudar en este caso al club. Yo animo a los clubes a que crean en crear estructuras, a que crean en crear departamentos en este caso de análisis, porque creo que les da muchísima información, ¿no? Y nosotros en este caso, en mi caso, pues fue el objetivo principal era ese, era de tener información que le pudiéramos dar a los cuerpos técnicos, no solo del primer equipo, sino también de los escalafones inferiores, tener información de nuestros jugadores, poder compartir esa información no solo con los entrenadores, sino que en este caso, pues, una dirección deportiva tenga toda la información posible de lo que está ocurriendo, porque al final es tu club, ¿no? De lo que ocurre en tu club, de lo que ocurre con tus jugadores, de lo que ocurre con tu forma de entrenar, cuáles son las consecuencias y cuáles son, en ese caso, las fortalezas, ¿no? De la identidad tuya propia. Y creo que para eso es clave, pues, tú tener esa información, tener vídeo, tener esos análisis, tener datos y crear una estructura importante. Y en base a eso, pues me gusta pues un poco el apoyar a los clubes y decir, oye, creen en esto y apostar en esto porque os va a dar mucho más. Y otra cosa que hay veces que obviamos, Ignacio, es que el tú crear una estructura de análisis no es solo para tener la información, es sino para tú crear también tu propia academia de analistas, ¿no? Porque al final, pues bueno, el fútbol cada vez el mundo análisis está más de moda y necesitan más analistas porque ya no llegas a poder analizar todo lo que ocurre. Entonces, bueno, pues si tú tienes a tu propia academia de analistas que están creando información para el club y que encima tú los estás formando, pues son gente que el día de mañana pues podrán subir al primer equipo, te podrán ayudar, estarán preparados para afrontar todo el trabajo, ¿no? Esto que comentas se sale de lo que sería nuestra charla, pero ya te va a preguntar, ¿no? Por una publicación. Entiendo que va todo hilado, pero bueno, se sale de nuestra charla porque, bueno, pues el debate que hay de futuro, no solo en el fútbol, también lo he comentado en alguna entrevista, es si las nuevas tecnologías van a hacer que desaparezcan trabajos, que hay una teoría, o que las nuevas tecnologías lo que van a hacer es que haya pues, otro tipo de diferente trabajo. Es decir, hay, como decíamos, más datos, más herramientas, y lo que se va a necesitar a lo mejor no es un tipo de profesional en un determinado, sino que una evolución hacia el analista y que entienda herramientas y datos y otro tipo de perfil igual más completo, que creo que se sale de lo que es el objeto pero de esta entrevista, pero que me parece muy interesante. Pero decías, bueno, que cada vez se necesitan más analistas y yo quería hablar en esta charla, ¿no?, que tengo contigo
pues bueno, de una publicación, la tendréis en la descripción del vídeo y también en nuestra página web, en fibrefutbol.es. Ya sabéis que tenemos una parte pues, de editorial propia, bueno, que también aprovecho, ¿no? Para animar a los que quieran publicar, pues que sepan que en Fibrefutbol lo pueden hacer con nosotros, pero también colgamos publicaciones que no son nuestras, quiero decir, como editorial, y una es la tuya que nos gustó mucho, que es Radiografía del Videoanálisis en el Fútbol Español, que es un ebook de NAC Sport, que publicas con NAC Sport. Que ahora nos hablarás de ella, pero bueno, hay dos apartados o dos, dentro del capítulo 2, dos puntos en el que dices que solo el 17% de los analistas pueden vivir de ello. Y bueno, un poco como introducción que nos hables y luego nos desarrollas cómo está, ¿no? La situación del videoanálisis en España. Y que los analistas están, bueno, pues vinculados más a un cuerpo técnico que a un club, ¿no? Que yo creo que es algo que empezará a cambiar poco a poco o que debería cambiar, ¿no? Entonces, bueno, sobre estos dos puntos y la dificultad, más que allá de los analistas, pues hay mucho profesional de fútbol muy cualificado, nosotros lo estamos viendo aquí, ¿no? En estas entrevistas que hacemos, gente que nos llega a hacer fútbol muy cualificados, que bueno, que oye, vivir del fútbol es complicado. En esta primera aproximación que haces al estado del videoanálisis, bueno, ¿qué consejos puedes dar pues en estos dos puntos, ¿no? Que el 17% solo puedan vivir de ello, o cómo lo viste, o cómo has visto, ¿no? Las experiencias que te hayan podido contar y esta visión, ¿no? Entiendo que lo que tú opinarás, ¿no? Y defenderás que es que los estén más vinculados al cuerpo al club más que al cuerpo técnico. Pues que solo el 17% esté trabajando en este caso exclusivamente del que viva en este caso del tema análisis es un poco el reflejo a lo que te comentaba. Un reflejo de un poco la creencia de los clubes a poder tener a sus profesionales exclusivamente viviendo de eso y no como un complemento al trabajo que desempeñan, ¿no? Yo creo que esos son datos que irán mejorando y espero que vayan mejorando porque es verdad que todavía pues hay muchos analistas que trabajan muchísimo y Así es. todavía no les llega como para vivir de eso, siendo un trabajo increíble, porque el trabajo de analista, no quiero quitarle la gana al que tenga pensado ser analista, ¿vale? Porque al revés, quiero animarlo y quiero al revés, quiero hacer como un poco crítica de que hay que ayudarlos y que trabajan muchísimo, trabajan sin horario, con una disponibilidad prácticamente 24/7 y bueno, espero que sean datos que vayan mejorando y que los clubes pues vayan apostando por estos perfiles y no como un complemento, que creo que a día de hoy se peca mucho de eso, ¿no? De que, bueno, pues eres entrenador del infantil, pero además pues eres el analista del juvenil o eres el preparador físico y además eres analista, ¿no? Es como un complemento para un sobresueldo. Y ya eso no, ya el analista en sí es un trabajo que conlleva muchísimas horas y muchísima dedicación. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que me comentaba, pues es un poco también pues, relacionado a lo mismo, ¿no? De que necesitamos pues que se haya creencia, que se apueste en este caso por ellos y que puedan ir creciendo y puedan ir mejorando pues en su trabajo del día a día. Más allá de este que es el capítulo 2, ¿no? de este ebook, ¿cómo ves la situación del videoanálisis? Bueno, lo que vienes pues, haces una especie de resumen, ¿no? De conclusiones que pudiste sacar para los que lo conozcan o para que, bueno, los que lo quieran ver, pues que sepan lo que pueden encontrar en este, para nosotros tan interesante publicación. Pues fue un trabajo muy bonito hacerlo, la verdad que disfrutamos mucho, tanto en este caso Miguel Díaz, que también fue uno de los que tuvo esta idea, ¿no? Nuestro responsable de comunicación de la empresa. Tuve un poco esta idea de llevarlo a cabo porque veíamos que no había nada, ¿no? No había nada de cómo estaba el análisis en nuestro país. Escuchamos cada vez más, soy analista o hago análisis para, pero bueno, pero no tenemos muy bien controlado de cuál es el perfil de las personas que hacen esto. Y la verdad que disfrutamos mucho haciéndolo y, y las conclusiones que sacamos, pues es que la gente tiene una inquietud enorme por trabajar bien y por querer hacer las cosas bien y le falta pues ese empujoncito a tanto en el uso de herramientas de, oye, vamos a proporcionarte las herramientas, en este caso oportunas para que puedas trabajar mejor, o incluso alguno que ya se atreve a hacerlo a nivel individual, es decir, oye, pues yo voy a invertir en mi propia herramienta
para tener mis propios medios y a partir de aquí no dependo de nada. Eso por un lado. Y por el otro, pues el que los clubes pues, puedan creer en ello. El tema del analista, en este caso de cuerpo técnico, a diferencia del analista de club, el trabajo puede ser similar, ¿vale? La diferencia es que a día de hoy la remuneración, por ejemplo, no es parecida, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, cada vez los entrenadores pues llevan a más figuras con ellos mismos. Ya la figura del analista se está quedando incorporada prácticamente a él. Son muchos los entrenadores los que van con su propio analista. En este caso que comentábamos, ¿no? Pues Guardiola pues ya su propio analista, Diego Martínez su propio analista, Unai Emery, Marcelino. Podríamos hablar de muchos entrenadores que ya dentro de su staff llevan la figura del analista. Y luego están los clubes que tienen en ese caso inquietud y dice, oye, fuera parte de que el cuerpo técnico venga con su analista, nosotros vamos a tener el nuestro para que pueda ayudar cuando venga un entrenador, que pueda darle ya un servicio, pero además porque también nos dé información del estado, en este caso, pues del equipo, del estado de jugadores, del estado ¿no? de toda la estructura. Y esa controversia hay veces que parece como una disputa y no, es un trabajo totalmente complementario y hay muchos analistas pues que deciden en este caso estar con un cuerpo técnico pues porque ya están acostumbrados a ese método de trabajo, porque se sienten más cómodos sabiendo qué es lo que el entrenador quiere y es verdad que el analista de club pues te tienes que estar adaptando constantemente, ¿no? Pues ahora viene un entrenador que trabaja de una forma diferente y tengo que cambiar rápido para poder darle esa información la que él quiere. Ahora después viene otro que trabaja de otra forma totalmente diferente y te tienes que adaptar rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un poco la diferencia entre uno y otro. Pero el objetivo es el mismo. El objetivo es ganar partido y que el míster esté contento. Hombre, yo la ventaja que veo así desde la distancia es que el analista del cuerpo técnico puede ser un filtro respecto al trabajo que haga el club y facilite pues esa transformación que dependerá siempre del temporal, porque dependerá del cuerpo técnico que llegue y, bueno, deberían ir de la mano. Yo siempre digo que a veces en el fútbol se crean luchas a veces un poco, no lo sé, porque es tirar piedras a veces contra el propio tejado, pero bueno, pues al final es más personas trabajando y bueno, con una visión que al final tiene que ser común, con las diferencias que cada uno tiene del fútbol, pero si al final has fichado a un entrenador que tiene una visión, pues entiendo que el club debe cambiar y también hay una parte que los entrenadores también se tienen que adaptar a las realidades de cada club. Pero decías una cosa que es verdad que hay mucha inquietud y algunas entrevistas que hemos tenido en el canal de gente que ha acabado siendo profesional, como ha sido tu caso, que empiezas de forma autodidacta porque hay una inquietud, hay ya unas herramientas, hay pues también una necesidad. En este caso, hace ya unos meses entrevistamos a Tomás Alfonso, que era el analista de Colón en Argentina y bueno, pues empezó, vamos a decirlo así, pues en redes sociales, en Twitter, haciendo informes y les gustó al propio club de donde él era, ¿no? De Colón. Y bueno, pues consiguió su trabajo, ¿no? Pero que no ha sido algo anecdótico, sino que como estamos viendo, y tú estés aquí como ejemplo, pues bueno, ha sido esa necesidad y que los clubes, yo creo que poco a poco, y además todos, como tú has dicho, en clubes formativos de una gran ciudad, pues ya hay analistas, ¿no? que están haciendo este trabajo, análisis táctico, de rendimientos más complicado como obvio, ¿no? Y bueno, este es el presente del análisis, del videoanálisis, porque tú haces en el videoanálisis. ¿Y el futuro? Pues el futuro va a estar en que los clubes cada vez se van a ir apoyando más y a lo mejor me puedes echar un poco de, no sé si decirme de loco, pero yo creo que esto va a ir pareciéndose más a otros deportes que ya tienen pues un equipo de análisis prácticamente en los primeros equipos. Casi análisis solo por línea, incluso análisis por fases de juego. Entonces, yo creo que va a ir por ahí. Va a ir a que cada vez la información es mayor y necesitas de más información. Entonces, los clubes profesionales creo que van a ir aumentando el número de analistas en primeros equipos para un poco desmenuzar las fases de juego y desmenuzar el rendimiento por cada línea. Y en equipos más humildes, pues yo creo que ya la figura del analista se va a convertir en que cualquier equipo de, por así decirlo, un poco de barrio o de nivel amateur, ya van a tener sus analistas. Porque el entrenador ya es como que necesita que haya alguien que le dé esta imagen, que le dé esta visión y va a ir por ahí.
por ahí y por el tema de compartir en la nube. Yo creo que cada vez más vamos a dejar un poco ya de lado a la hora de compartir la información ese pendrive, el disco duro y bueno, yo creo que de hecho nosotros tenemos un ejemplo claro con Sharing, que es nuestra nube, que cada vez más son los equipos de diferentes niveles que te preguntan, oye, que quiero compartir la información, pero quiero mandarle la imagen a los jugadores. Quiero ya que mi charla mandársela a los jugadores previamente para que la puedan ver. ¿Hay alguna nube? ¿Existe algún método? Entonces, yo creo que por ahí también va a ir un poco de, a nivel amateur, de que ya todo se vaya profesionalizando mucho más. Es lo que decíamos antes, ¿no? Y esto, bueno, también da mucha inmediatez y mucho más trabajo y muchas más facilidades. Entonces, al final, pues como lo decíamos, ¿no? Se crean necesidades a través de las herramientas o las herramientas crean necesidades, no sé si es lo uno o lo otro. Y bueno, pues eso al final se está viendo, ¿no? Una vez que trabajes con, yo ya lo digo, con equipos no profesionales, con equipos pues amateur, de fútbol formativo, que acaban en su equipo juvenil o división de honor, ¿no? Por decirlo así, y se nota que... Y además otra cosa, que nosotros lo decimos en Entrenadores por el Mundo, el entrenador español o lo que es la marca España, ¿no? Por simplificarlo, pues es un ejemplo el nivel de todos los que pasan por este canal y los que no pasan, ya hablas con ellos y que están formados y muy preparados. Incluso estando formados y preparados, siguen constantemente, que eso sí que es una competencia que hay, por lo menos lo que yo conozco el fútbol español, no sé, en otros países, pero sí en el fútbol español, pues bueno, que los profesionales del fútbol estáis siempre pues formándoos y trabajando, ¿no? En ese sentido. De hecho, es que, bueno, pues cada vez hay más entrenadores, no más entrenadores, más profesionales en España, formados en España, que están en diferentes países del mundo, que, bueno, pues aquí también les damos cabida. Por nuestra parte, darte las gracias por haber venido a compartir este rato. Dar las gracias a Chris Grau y a Sofía, que nos ha puesto muchas facilidades, y a ti también, personalmente, pues para que fuera todo pues, lo más rápido posible y tener este rato contigo. Pues para mí ha sido un placer, daros las gracias en este caso, por pensar en nosotros y por pensar en mí para poder hacer esta entrevista y animaros a que sigáis también pues ayudando a muchos profesionales que están ahí, que necesitan pues de ver vídeos así, de acercar a los profesionales y a su día a día. Entonces, muchas gracias por vuestra labor que hacéis, que es increíble. Sí, la idea de Fiebre Fútbol es esta, ¿no? Profesionales, como es tu caso, como todos los que han pasado, pues bueno, que hacen trabajos muy interesantes, que hacen publicaciones, que trabajan en el banquillo o no, como es tu caso ahora, pero que están relacionados con el fútbol y que tanto aportan y que, bueno, pues tenemos esa visión de fútbol, la desarrollamos de una u otra forma. Así que, nada, muchas gracias también por tus palabras. Animaros a todos los que nos veis a seguirnos. A compartir, a dar al like, a suscribiros en el canal, que para nosotros es muy importante. Y como también os he dicho antes, pues bueno, os dejamos toda la información en la caja de descripción, enlace a la publicación de la que hemos hecho referencia y os esperamos en una nueva entrega de 105% hecho. Un saludo. Un saludo. Chao.